Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en esta semana que termina de una manera también muy noticiosa, tal como comenzó, está terminando y es lo que los invitamos a revisar a partir de este momento. El presidente Gabriel Boric tuvo que salir a dar explicaciones de por qué el gobierno se demoró alrededor de 36 horas en pedirle la renuncia al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras informarse de la denuncia en su contra. El mandatario dijo que no hay ánimo de esconder el problema debajo de la alfombra, mientras la exautoridad suma ahora una segunda indagatoria, esta vez por obstrucción a la investigación y ley de inteligencia. Desde la oposición pidieron que el jefe de Estado sea citado a declarar como testigo. Con cortes parciales de tránsito, suspensión de servicio en algunas líneas de metro y diversas actividades, distintos sectores están conmemorando hoy el 5º aniversario del estallido social. En la oposición afirman que el país está hoy más inseguro y con más desigualdad. En tanto, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos sostienen que estamos en una situación de impunidad y que aún no hay una reparación integral para las víctimas del 18 de octubre. Y en temas internacionales, luego de la muerte del líder de Hamas, la organización terrorista dijo que solo liberará a los rehenes cuando Israel termine la guerra y se retire de Gaza. Además puso otra condición, que se deje en libertad a los prisioneros palestinos. Hasta hoy no hay claridad del siguiente movimiento que hará Israel. Y en el deporte, finalmente Ricardo Gareca continuará como técnico de la selección chilena. Tras una conversación entre el DT y el presidente de la ANFP, desde la dirigencia del fútbol chileno decidieron respaldar al argentino, al menos hasta la doble fecha eliminatoria de noviembre. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Bueno, y este viernes, el 18 de octubre, se está viviendo un nuevo aniversario del llamado estallido social, marcado por balances de sectores políticos y algunas manifestaciones en el centro de Santiago. Colomba Eichholz está ahí en el centro y nos va a entregar más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora y lo que ha ocurrido también durante las últimas horas de la tarde. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Así es, yo me encuentro específicamente ya en la calle Centeno, a pocos metros del Palacio de la Moneda. Habíamos estado justamente en Plaza Baquedano porque a partir de las 5 de la tarde aproximadamente se comenzaron a registrar diferentes manifestaciones en un comienzo bastante pacíficas. Estábamos ahí, de hecho, registrando estos hechos. Sin embargo, con el pasar de las horas, esta se tornó un poco más violenta. Hubo enfrentamientos entre carabineros y los manifestantes. Carabineros también hizo uso de los vehículos lanza-agua para establecer el orden y ya a estas horas tenemos información de que estaría bastante tranquilo todo lo que sería el sector de Plaza Baquedano. Ahora tú lo decías, se han registrado diferentes cortes de tránsito, por ejemplo en la avenida Alameda, también en la calle Centeno aquí donde me encuentro, y el metro, por ejemplo, informó que la línea la estación Baquedano está cerrada, pero sí está disponible para hacer combinación con la línea 1 y la línea 5. En tanto, la estación Universidad Católica se encuentra completamente cerrada sin disponibilidad de que pueda pasar el tren. En ese sentido, entonces, por ejemplo, para que la gente pueda saber, los buses que pasan originalmente por Avenida Alameda en estos momentos se encuentran en dirección al poniente por la calle Tarapacá. Entonces, entre diferentes informaciones que también se pueden revisar sobre el transporte público ya a estas horas. Durante esta jornada no solamente se registraron manifestaciones, sino también balances que entregaron diferentes organizaciones, instituciones y también figuras políticas tanto de oposición como de oficialismo en lo que han sido estos 5 años desde ese 18 de octubre de 2019, en donde de manera masiva, recordar, los chilenos salieron a manifestarse por diferentes demandas sociales que le exigían al gobierno. Tenían que ver principalmente con las pensiones, también el sistema de salud y el costo de la vida. Y el balance entonces que hacen diferentes instituciones y organismos a 5 años
tienen que ver, en un principio, bueno, lo hacía durante esta jornada con el Instituto de Derechos Humanos, con lo que tiene que ver con las condenas a las violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido en el contexto del estallido social. Tú lo decías en los titulares, y es que el organismo de derechos humanos calificó como de una tónica de impunidad los últimos 5 años respecto a los procesos judiciales que tienen que ver justamente con las violaciones a los derechos humanos. Mencionaban que las de las 3.233 querellas que se presentaron por estos hechos, solamente 42, en solamente 42 casos se han efectuado condenas, y por cierto daban cuenta de la lentitud del sistema del Ministerio Público para finalmente investigar y condenar estos hechos. Vamos a pasar a revisar ese balance que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las acciones ingresadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, primero a nivel nacional, en el periodo ya señalado, alcanzan a 3.233, que se refieren a hechos que afectaron a un total de 3.828 víctimas. Hay 227 víctimas de trauma ocular. 2 de cada 10 mujeres denunciaron algún tipo de violencia sexual. Tan solo existen 42 sentencias ejecutoriadas y condenatorias por estos hechos. ¿De qué nos da cuenta esta situación y qué es lo que genera preocupación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es que estamos en una situación de impunidad. Bueno, lo cierto es que no solo hubo un balance por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino también por diferentes centros de estudios en las últimas semanas. Vimos cómo la última encuesta CADEM reflejó que un 68% de los encuestados vio el estallido social como el inicio de un periodo de declive en la calidad de vida de los chilenos. Y también conocíamos hace unas semanas cómo la encuesta de Centro de Estudios Públicos reveló que un 50% de las personas hoy rechazan las manifestaciones que se llevaron adelante entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Los parlamentarios, de hecho, hicieron una autocrítica, podríamos decir, durante esta jornada sobre las demandas sociales que solicitaban los ciudadanos en aquel entonces, y decían que, bueno, se debe acelerar toda la tramitación para, por ejemplo, la reforma de pensiones, para mejorar, por cierto, las pensiones de los adultos mayores, y también para terminar con las listas de espera y las largas filas que convocan finalmente los hospitales en el sistema de salud. Vamos a pasar a revisar los dichos entonces del diputado Jaime Araya del oficialismo y también del diputado Henry Leal de la UDI respecto a estos 5 años que han pasado desde el denominado estallido social. Cuando uno mira en perspectiva los letreros del estallido, casi todos hablaban de mejores pensiones y fin a la AFP, y no es posible que a 5 años tengamos el sistema de la AFP fortalecido y no hayamos sido capaces de resolver el problema de las pensiones que hay en nuestro país. Creo que es una urgencia poder cumplir con esta demanda, que fue buena parte de lo que articuló el estallido social. Creo que es un compromiso que tiene que asumir todo el espectro político de tramitar la reforma de pensiones para que tengamos pensiones que efectivamente mejoren la calidad de vida de los adultos mayores. Es innegable que la demanda por mejoría en la salud pública tampoco se ha cumplido, y que buena parte de las medidas que fueron demandadas por la ciudadanía durante el estallido social no se han podido satisfacer de la manera adecuada. A 5 años del estallido social, la pregunta es si Chile es o no un mejor país. Y la respuesta es no. Tenemos un país más inseguro, con mayor desigualdad, tenemos un país con una crisis hospitalaria, con listas de esperas históricas, tenemos un país donde la inversión ha caído, donde el empleo no mejora, donde se mantienen las banderas que justamente quienes las enarbolaron hoy día ven que eso no se ha resuelto, y por lo tanto Chile es un país que está en peores condiciones ante el estallido social. Claro, entonces decían los parlamentarios que son demandas que había exigido la ciudadanía en aquel entonces, que no han tenido resultado, no han tenido solución en lo que, por ejemplo, sería la reforma de pensiones y también todo el problema que tiene que ver con las listas de espera por el sistema actual de salud. Ahora bien, las críticas más duras hacia el gobierno probablemente vinieron del Partido Republicano, quienes aseguraron a través de sus redes sociales en reiteradas ocasiones durante esta jornada que el estallido social fue denominado más bien como un estallido delictual por su parte. Decían que las mismas personas que habían avalado la violencia en aquel entonces hoy estaban sentados en La Moneda y eran autoridades entonces de gobierno, a lo que se le consultó al respecto a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y vamos a pasar a revisar cuál fue la respuesta que dio esta autoridad. Cómo responden a la oposición que ha definido esta jornada como el Día de la Vergüenza Nacional y han cuestionado que personas que avalaron la violencia durante ese periodo hoy estén en cargos de poder precisamente acá en el Palacio de la Moneda.
Entiendo que no es toda la oposición, sino que el Partido Republicano. Yo le diría al Partido Republicano que lo que es vergonzoso es que en pleno siglo XXI sigan defendiendo la dictadura de Pinochet y se declaren pinochetistas. Bueno, y además de balances, esta jornada también estuvo marcada por propuestas de exautoridades y también autoridades del Parlamento para poder llegar a un acuerdo o llegar a la paz justamente a los 5 años del estallido social. Era, por ejemplo, la propuesta que presentó la senadora Fabiola Campillay para generar una mesa por la vida digna en donde se pueda presentar un proyecto de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el estallido social. Y como decía también el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, una propuesta que tiene que ver con un documento que firme nunca más, que nunca más ocurran este tipo de violencias en nuestro país. Entonces fue lo que marcó este 5º aniversario del estallido social, Mati. Bien, Colomba, muchísimas gracias por este completísimo informe. Estábamos viendo imágenes en directo, en vivo, de lo que está ocurriendo a esta hora en los alrededores de Plaza Baquedano. Hay poquísimas personas, no hay ningún tipo de manifestación y lo que podemos agregar a esta hora de la tarde es que el metro está funcionando con normalidad, solamente que la estación Universidad Católica y la estación Baquedano se encuentran cerradas sin detención de trenes y solamente se está usando la estación Baquedano para poder hacer las combinaciones. Así que con esta información, bueno, ahí estamos viendo algunas ya bombas lacrimógenas que se están lanzando. Sin embargo, claro, aparentemente, o sea, hay muy pocas personas en la calle manifestándose, pero entendemos que la idea de Carabineros inicialmente es que no proliferen manifestaciones. Así que, Colomba, gracias por toda esta información. Ahí vemos una persona que está, claro, con su cara cubierta, con una mascarilla, seguramente pensando en, de alguna manera, manifestarse en este aniversario del estallido social. Pero a esta hora de la tarde, cuando son las 8:42, Plaza Italia está normal y con prácticamente ningún vehículo porque hay muchísimos cortes en torno a Plaza Baquedano para precisamente evitar el paso de vehículos. Gracias, Colomba, y muy buenas noches. Buenas noches, Mati. Bueno, y cambiamos a una de las principales noticias de este día. Más de 30 preguntas respondió el presidente Gabriel Boric relacionadas a la denuncia en contra de Manuel Monsalve por una presunta violación. Durante la declaración, el mandatario confirmó que el ex subsecretario le contó que había revisado las grabaciones de las cámaras del hotel donde se hospedaba, hecho que estaría siendo investigado como una arista del caso por presunta obstrucción de la indagatoria. Los detalles en el informe de Macarena Román. 3 preguntas. Eso era lo que iba a contestar el presidente Gabriel Boric durante una actividad en Lampa. Pero la contingencia cambió lo establecido. Muy buenos días. Por más de 50 minutos, el mandatario respondió por la denuncia en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve por delitos de connotación sexual, específicamente por una presunta violación. Como señalé, ese martes nosotros tomamos conocimiento que existía una denuncia por delitos sexuales. De ahí el presidente asegura que le pidió una reunión a Manuel Monsalve, la que se concretó el mismo martes en La Moneda durante la tarde-noche. El miércoles se recabaron esos antecedentes, el día jueves se le pide la renuncia y el subsecretario Monsalve la acepta. Renuncia que ha sido materia de cuestionamientos, ya que integrantes de la oposición y del propio oficialismo han dicho que fue tardía, al igual que las diversas respuestas del Ejecutivo. Chiquillos, estoy en una llamada, senadora, espérenme un poco. Ha sido categórica en otros casos y en este no quiso opinar más allá. Yo creo que tenemos que tomar decisiones, por dolorosas que sean, La justicia y los actos deben ser parejitos para todos. Por eso espero pensar, ¿cierto?, que más bien se tuvo esas consideraciones, también considerando la situación y la delicadeza, ¿cierto?, del tratamiento del caso. Un caso que sumó un nuevo antecedente es que el ex subsecretario habría solicitado a la Policía de Investigaciones revisar las cámaras de seguridad del hotel donde se hospedaba, hecho que abriría una nueva arista por eventual obstrucción a la investigación e infracción a la ley de inteligencia. El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche
que él había revisado las cámaras del hotel. Si hubo manipulación de pruebas, sobre si hubo... O sea, no tengo ninguna información. A partir de eso, el mismo presidente podría estar cometiendo un delito por no haber denunciado como corresponde al subsecretario. Encontramos que estos hechos son gravísimos y requieren ser investigados. Que también se investigue una posible omisión de denuncia de parte del presidente. Deme un segundito, voy a abordar. Presidente que intentó explicar la información que él manejaba, pese a que su equipo de comunicaciones más de una vez le pedía detenerse. Ahora sí voy a dar todas las preguntas, no se preocupe, todas las preguntas. No es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder. Acá no tengo apuro, por si acaso, para que lo hagamos con calma. Todas las preguntas que sean necesarias. Pero pese a la disposición de responder, aún quedaron dudas. Tuvo que salir la ministra Camila Vallejo a defender las acciones del Ejecutivo. Han esgrimido, deslizado acusaciones graves contra el presidente tras esta declaración. Un conocimiento básico de nuestra legislación vigente señala que no hay omisión de denuncia cuando hay denuncias con investigaciones en curso. Lo que podría eximir al presidente de la responsabilidad de denunciar, pero eventualmente no al jefe de gabinete de Monsalve, que sabiendo el caso no alertó. Interrogante que se mantiene, al igual que por qué el entonces subsecretario andaba sin escolta. El protocolo plantea que los desplazamientos de los protegidos debiese estar un condicional, pero desconozco los detalles de este caso. Un caso que tiene similitudes y grandes diferencias con lo ocurrido el año pasado con el subsecretario de Previsión Social, quien salió del cargo por acusaciones de acoso sexual. Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto. Cristian Larraín el año pasado salió antes de ser conocidos públicamente los hechos. Monsalve se mantuvo al menos un día y medio desde que el Ejecutivo lo supo y además con actividades de su cartera. Quizás se podría haber hecho de otra manera. Yo creo que eso es algo que se puede evaluar. Acá es bueno que quizás todos a partir de esto reflexionemos y pensemos qué se podría haber hecho mejor. Un par de horas antes, si es que quizás se podría haber hablado ese día en la mañana. Con todo, el ex subsecretario del Interior continúa bajo la investigación de la Fiscalía y ya tomó cartas en el asunto. Contrató como una de sus abogadas a María Inés Horvitz, ex litigante del Consejo de Defensa del Estado, a la espera de su eventual formalización. Y a esta hora de la noche hacemos un alto en CNN Prime. Al regreso, más informaciones. Quédese junto a nosotros. CNN Prime, noticias, solo noticias. Estamos de regreso a esta hora en CNN Prime y para hablar de lo que ha sido esta semana política es que vamos a tomar contacto y conversar a esta hora con el senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. Un gusto saludarla. Igualmente, senador, probablemente esta sea una de las semanas más difíciles para el gobierno. Comenzó con una acusación constitucional contra la ministra del Interior, siguió con acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema, se destituyó al juez Sergio Muñoz y conocemos el día jueves de esta denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve. Se ha sabido hasta ahora algunos detalles. El gobierno ha manejado la crisis desde un punto de vista que algunos critican y hoy día además se cumplen 5 años del estallido social. Pero partamos por la contingencia y con lo que está ocurriendo con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cómo califica la situación por la que está pasando y la querella, las 2 querellas ya que tiene en su contra? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el manejo político que puede haber tenido el gobierno, el que tal vez se debió haber actuado de manera más rápida, y otra cosa distinta son los hechos por los cuales se acusa a Manuel Monsalve, que son hechos extremadamente graves, y no porque este gobierno tenga un sello de defensa, ¿no es cierto?, del género en general, sino que en cualquier gobierno son hechos que hace ya mucho rato en Chile no se pueden tolerar. Si yo tuviera que partir con algo positivo, ¿qué queda positivo? Que algo siempre debe haber positivo.
es que el país puede entender que hoy nadie está por sobre la ley, que una persona que concentró mucho poder, que era la coordinación con las policías, que participaba en la articulación con el Ministerio Público, con la persecución penal, bueno, hoy día está investigada. Esa es una señal positiva. ¿En qué sentido? Que cualquiera cometa un delito, cualquiera sea, no se va a tapar en Chile. Y eso ocurre hoy, y esa debe ser una señal que también pongamos en valor. Por supuesto que hay problemas, sin duda, por supuesto que hay cosas que desde un punto de vista político, no penal, porque lo penal ya está en investigación cuando lo conoció este caso la ministra Tovar, ya está en investigación, o sea, no tiene que ver con que si el gobierno tenía que denunciar o no, se sabía que esto estaba en investigación penal, en sede penal. De haber sido distinto, claro, por supuesto los efectos serían otros, pero claro, las cosas, los aspectos políticos uno diría que se podrían haber hecho mejor y tal vez más rápido. Claro, porque de todas maneras una denuncia por abuso sexual y por violación, aún el martes en la noche cuando el presidente conversa con Manuel Monsalve, tal vez la decisión debió haberse tomado ahí, considerando que más allá del alcance que tuviera esta denuncia, de todas maneras se había reconocido por parte de Manuel Monsalve la existencia de imágenes de una cámara que él revisó. No le dice al presidente la manera en que obtuvo las imágenes, pero le dice que sí, que había imágenes porque él quería saber en qué estado había llegado al hotel con esta persona que era su subordinada. ¿No eran esas suficientes las razones como para hacer de inmediato una petición de renuncia o una, digamos, más que petición de renuncia, una expulsión por parte del gobierno? Yo la única explicación que tengo por la información que poseo, que es la que posee todo usted del país, es que probablemente los antecedentes que le proporcionó Manuel Monsalve al presidente aquella noche, martes, eran antecedentes muy insuficientes, probablemente vagos, donde él pensaba que se estaba acusando y seguramente con el correr de las horas, de hecho se empieza a hablar de violación, de que la acusación era por violación, eso lo conocimos todo el día jueves. Entonces yo creo que probablemente al presidente se le presentó por parte de Manuel Monsalve y a la ministra del Interior seguramente en la primera hora como cuestiones más bien indiciarias y probablemente bajándose el perfil a estos hechos. Una vez que el gobierno toma conocimiento más detallado de lo que ocurrió, por supuesto que cambia el tono. Ahora, cosa que yo no entiendo es que hacía Manuel Monsalve en la reunión de la subcomisión de presupuesto el día de ayer. Eso no lo logro entender. Porque también ahí hubo una explicación del presidente durante estos 50 minutos que habló el día de hoy. Dijo que, claro, que efectivamente se está discutiendo un presupuesto que es muy importante, que hay veces que los parlamentarios critican cuando no está la persona que defiende ese presupuesto y que aparentemente esa habría sido la razón para mantenerlo hasta esa hora, por lo menos. Lo que pasa es que, claro, después viene la coincidencia de la renuncia con la publicación del diario La Segunda y por eso nunca vamos a saber si la reacción del gobierno fue la que ellos admiten ahora o fue presionada por la publicación de prensa. Yo creo que en esto, por supuesto, la prensa hizo su trabajo y bien, y eso permitió también tener un conocimiento muy rápido de lo que estaban ocurriendo en los hechos, mientras un gobierno estaba actuando un tanto lento. Pero te insisto, yo creo que empezar a imputarle responsabilidad de otro tipo al presidente, yo creo que algunos en la derecha se están pasando algunos pueblos. Uno puede decir que aquí a lo mejor no hubo un buen diseño político o los asesores, porque hace pocos días atrás conocíamos de los sueldos de los asesores, probablemente los asesores de la moneda no estuvieran a la altura hoy día. Bueno, el presidente tenía la firme intención de hablar y aclarar todas las dudas, probablemente intentando subsanar un poco esta lentitud, es que quiso ser abierto, pero aparentemente abrió nuevos flancos. Con su misma asesora de prensa no le hizo caso cuando ella le dijo, presidente, esto ya es suficiente. Él dijo, no es suficiente, sigan preguntando. Por lo tanto, ahí, claro, aparentemente en esta intención de reparación se pasa de lo que debía decir, diciendo cosas que dando tantas respuestas, muchas veces uno nos da la misma respuesta y eso genera más duda, no usa exactamente las mismas palabras. ¿Fue un error tanto rato? Bueno, yo creo que a mí también me sorprendió como mucho una cadena tan extensa, una entrevista, un punto de prensa tan extenso del presidente, pronunciándose de algunos detalles que más bien son propios de lo que debe ser el área de comunicaciones de la moneda, la SECOM, la vocería de gobierno, probablemente debió haber estado más centrada en esto. Por eso yo creo que también aquí hay que sacar lecciones
hay muchos asesores en la moneda y yo creo que tampoco los asesores estuvieron a la altura de haber hecho un buen control de daño de la situación. Pero insisto, creo que eso no da pie a que algunos de la derecha se pasen en algunos pueblos y empiecen a imputarle otro tipo de responsabilidad al gobierno que por lo menos yo con los antecedentes que veo no tiene. Yo creo que probablemente el presidente no contó con toda la información la noche del martes. Eso es lo que creo y por eso que las decisiones fueron lentas y se fueron tomando con cuentagotas. Bueno, eso da a entender un poco cuando el presidente habla de las imágenes, porque él no tenía aparentemente el antecedente que había pedido y había retirado a través de la PDI esas imágenes, porque se sorprende cuando se le dice ahí en plena conferencia de prensa que hay una segunda investigación por obstrucción precisamente a la investigación y a la ley de inteligencia. Claro, probablemente no tenía todos los antecedentes y en ese sentido, bueno, ya está dada y está hecha la conferencia de prensa. Ahora, se ha hecho un punto en la utilización de bienes de uso del Estado para irle a contar a su familia que usó una avioneta de carabineros. ¿Eso corresponde o no corresponde? Él todavía estaba en el uso de su cargo. No sé si correspondía que se fuera en una aerolínea comercial. ¿Qué es lo que hubiera sido prudente? Bueno, yo no le alcanzo a escuchar muy bien, pero lo que sí puedo lograr entender es que de la pregunta es que, claro, efectivamente aquí hubo algunas consideraciones excesivas con respecto al ex subsecretario Manuel Monsalve. Creo que el tiempo que se le dio el día miércoles, ahora tampoco era mucho el tiempo que se ganaba desde el punto de vista de la opinión pública, porque recordemos que por lo menos el Senado estaba de cabeza en las acusaciones constitucionales con los Supremos. Entonces, no es que aquí se dejaron pasar días, fueron menos de 48 horas en que probablemente las cosas se hubieran hecho distintas. Yo insisto, creo que la información que el presidente tuvo la noche del martes, proporcionada por Manuel Monsalve, la impresión que tengo yo con lo que he leído, era insuficiente, no era indiciaria todavía de delitos, creo que no se le presentó de esa manera, y claro, lo de las cámaras seguramente se presentó como un aspecto muy general. Hoy día vemos, con el correr de las horas, que esto es muy grave y esto seguramente constituye ciertamente una obstrucción a la investigación. Pero cuando se le presentó al presidente en ese momento, entiendo yo, no había claridad de que estaban delitos. Eso es por lo menos lo que se entiende de esta conferencia de prensa que da el presidente. Ahora, ¿en qué medida cree usted que este hecho va a afectar al gobierno políticamente? Estamos a una semana de elecciones que son importantes. La oposición también ha venido con golpes importantes, por cierto, pero esto es, digamos, de una magnitud distinta. Sí, mira, voy a decir lo mismo que dije en otra entrevista hace 2 semanas atrás, cuando el tema era Hermosilla, cuando el tema era el conflicto y la crisis de confianza en el Poder Judicial. Yo digo, eso es preciso separarlo de lo que es la elección de una semana más, porque es la elección del territorio. La elección municipal es la menos política de todas, donde la gente vota por la persona, no vota muchas veces por el partido político. Entonces, yo creo que hacer esto de tratar de confundir las cosas me parece que es bastante pequeño. Yo creo que tenemos que resguardar el proceso electoral del otro fin de semana, no tiene nada que ver con la falta de la probidad, con este tipo de delitos. Ahí pueden haber otros problemas en las comunas, mala gestión a veces, y habrá que cambiar en unos casos, en otros no. Pero yo creo que hay que dejar a resguardo, por el bien de la democracia y las instituciones, el proceso del próximo fin de semana. Estos temas tienen otro cauce, afortunadamente están en la justicia, el fiscal Hernández los va a investigar con toda claridad y el gobierno tendrá que corregir aquellas cosas que en lo político y en lo comunicacional ha hecho mal. Senador, el tiempo es escaso y la convocatoria y la invitación hoy día era que conversáramos sobre estos 5 años del estallido. En ese entonces, 5 años atrás, usted era presidente del Senado. A 5 años de ese día y de todo lo que ocurrió, ¿usted ve que estamos mejor, que estamos peor? ¿Cómo califica el momento en comparación a ese día, a esa noche? Bueno, he visto, Matilde, varios estudios que dicen que el país está mejor. Yo creo que en algunos aspectos puede ser que el país, esté peor. Puede ser que en algunos aspectos esté peor, pero yo creo que
hay una realidad de la cual esos estudios nos hacen cargo, que el Chile de hoy es muy distinto al Chile del 2019. Yo recuerdo perfectamente los sucesos, lo que se vivía, la violencia, pero también el malestar social producto de que sectores políticos no querían posibilitar cambios y transformaciones sociales y agenda que beneficiaran a las personas. Y hasta el día de hoy hay muchos temas que siguen en el pendiente. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 fue un acuerdo necesario, que tiene un valor en sí mismo, y que los fracasos constitucionales posteriores tienen responsables claros, la extrema izquierda por un lado, la extrema derecha por otro. Pero creo que también hay consecuencias positivas, hay aprendizaje que sacar, como cuidar la democracia también y las instituciones en momentos de suma fragilidad. Y por otro lado también es justo reconocer en perspectiva el liderazgo y las credenciales democráticas del presidente Piñera por un lado, y la visión de Estado exhibida por el presidente Boric en esa madrugada, que significó, ¿no es cierto?, creo yo, fundamentalmente uno de los factores, que él fuera el próximo presidente. Lo suspendieron de su partido por haber firmado el acuerdo a el entonces diputado Boric. Y él, de acuerdo a lo que dice la misma oposición, en estos días y durante el gobierno, lo conversábamos ayer con el exministro Briones. Él decía, el presidente ha tenido una actitud distinta que tal vez pudiera ser emulada por el resto, de hacer un nunca más también respecto a la violencia, que se validó en ese entonces como uso o como instrumento político. Invitaba también Ignacio Briones a que en conjunto, quienes hoy decía están en el gobierno y avalaron o no condenaron la violencia de la forma enérgica que había que hacerlo, hicieran esta reflexión. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que una cosa es la figura del diputado Boric, que muchos han cuestionado, y otra cosa es la figura de Boric presidente, y que yo creo que es muy similar a la visión de Estado que él exhibe en momentos bien difíciles. Por lo tanto, no es que Boric se comporte con una mirada donde se pone por delante los intereses del país por sobre consideraciones políticas más de nicho, sino que yo creo que es la misma convicción democrática que el presidente Boric, entonces diputado, mostró esa noche, y que a muchos de nosotros, también del gobierno, del oficialismo de aquella época, nos causó una grata sorpresa. Yo creo que eso ha permitido que el presidente hoy día haya tenido una actitud flexible en muchos ámbitos. Seguramente se han cometido también muchos errores, pero en general el país está retomando un camino de crecimiento. Claro, pero la pregunta, senador, avance en distintas materias. No sé si me la escuchó porque hay problemas también con el audio, pero la pregunta es, como pedía Briones, Ignacio Briones ayer, que desde el gobierno actual se hiciera un mea culpa por avalar en ese entonces la violencia. Y él dejaba aparte al presidente porque decía que el presidente durante estos años sí ha tenido el valor de condenar lo que ocurrió en ese entonces y de las acciones que tuvieron como oposición, pero llama a todo el gobierno a que haga ese acto. ¿Usted considera que es necesario? Efectivamente estamos con un problema en la comunicación, pero yo lo que puedo decirte es que, teniendo muchas diferencias con lo que fue Boric diputado, yo creo que él hizo un esfuerzo. Sí, eso se lo reconoce muy bien. Piden al resto de los que hoy son gobierno. No sé si me escucho ahí. Estamos con un problema serio de comunicación, lamentablemente. Bueno, sí, pero es importante que lo entienda bien, así que mejor. ¿Ahí la mejoraron? ¿Ahí me escucha mejor, senador? Un poco mejor. Un poco mejor. Bueno, era así, efectivamente, los que en ese entonces avalaron o no condenaron la violencia, hoy día tenían que hacer un mea culpa. Ignacio Briones decía que el presidente Boric sí lo ha hecho, pero no el resto. Efectivamente, yo creo que hay un sector de su coalición originaria que probablemente le ha faltado transitar el camino que el presidente ha recorrido en este tiempo, que es un camino de visión de Estado, de poner por sobre los temas de partido, de sector, identitario, poner los intereses del país. Y eso lo ha puesto. Yo creo que hay una convicción en él, en eso, sin duda. Senador, hoy día probablemente, y lo dice también las últimas encuestas y también el informe del PNUD, que las demandas que se enarbolaban en ese entonces en los carteles se mantienen.
¿Usted cree que pudiera haber un nuevo estallido, tal vez de otra manera? Porque hoy día la gente condena la violencia, pero que se está incubando nuevamente un malestar con instituciones que están desacreditadas, con las mismas demandas y con un sistema político de suma cero. Yo creo que hay un cierto malestar, no sé si se está incubando en este tiempo o probablemente venga capaz que de aquella época, porque decir que finalmente hubo una válvula de escape para todos los malestares y los dolores de la sociedad del 2019, yo creo que eso no es así, porque, reitero, aquí hay una agenda social que no ha llegado, entre otras cosas por responsabilidades políticas también de gente de la oposición hoy día. Si hoy día hemos postergado para noviembre, después de la elección, nada menos que la reforma a las pensiones, bueno, fue porque la actual oposición no quiso hacerlo. Entonces, porque a veces se da una mayor protección de la industria y no de los pensionados. Eso es un tema real y eso el país lo percibe. No digo que sea el único tema. Seguramente hay otros quiebres en la sociedad aún no resueltos. Ahora, de ahí pensar que va a venir necesariamente un nuevo estallido, no, pueden venir distintas situaciones, ¿no es cierto?, de efervescencia social, de magnitudes tal vez distintas, insospechadas, no sé, pero creo que hay que poner atención. No puede ser que los sectores políticos crucen el Rubicón solo cuando hay miedo, cuando hay violencia o cuando hay incertidumbre y no se sepa cuál va a ser el futuro de las instituciones fundamentales del país, que es un poco lo que vimos en ese momento, y había una derecha en ese tiempo que corría los acuerdos, efectivamente, y probablemente los sectores de izquierda, algunos muy renuentes, incluso de mi lado, muy renuentes a los acuerdos. Entonces, yo creo que cada cierto tiempo hay que tomar un poco la temperatura, hay que poner el cable a tierra y mirar que cuando uno acumula malestares sociales, eso en algún momento revienta. Y finalmente, senador, ¿es necesario reimpulsar la reforma al sistema político que en un momento se conversó, pero que frente a todos los temas que hemos visto está detenido, pero que sin duda que es necesaria? Yo creo que hoy día es necesario hablar con la verdad. Y a veces hay mucha calculadora, porque hay mucha temperatura, ambiente, y todo el mundo quiere interpretar, ¿no es cierto?, el sentido común. Yo lo digo ahora y lo voy a decir después de la elección. Creo que hoy día nosotros tenemos problemas en nuestro sistema político, lo tenemos hoy día. Y eso en algún momento vamos a tener que abordarlo en serio, porque si no lo abordamos no llegan nunca las pensiones, no solucionamos los problemas y lo que tenemos finalmente son desencuentros. Y los desencuentros en la política finalmente son quiebres con la sociedad y son finalmente demandas que nos atienden y respuestas que nunca llegan. Por eso creo que hoy día esta hiperfragmentación que tenemos en la sociedad chilena en lo político hay que arreglarlo porque el país requiere acuerdos y necesita acuerdos. Bien, senador Jaime Quintana, senador y presidente del PPD, muchísimas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde, en este viernes también, 18 de octubre. Muy buenas noches. Y disculpa por lo complicado de la conexión a rato. Muchas gracias, Matilde, y fuerte abrazo. Lo entendemos. Muchas gracias, senador. Y a esta hora vamos a revisar también otros temas de la jornada. A primera hora y sin dar declaraciones a la prensa, llegó Luis Cordero, ya no como ministro de Justicia, sino como subsecretario del Interior. El nuevo rol que le encargó el presidente Boric, quien lo eligió, dijo, por la seriedad que aportará al cargo luego de la controvertida renuncia de Manuel Monsalve, que desató una crisis en la moneda. Todo lo que ocurrió con Estefanía Bustamante. Escasos eran los metros que lo separaban de su antigua oficina, pero amplio el desafío que debía enfrentar ya no como ministro, sino como subsecretario. Subsecretario, buenos días. ¿Podemos conversar un poquito, por favor? Aunque ánimos de conversar pocos tenía el saliente ministro en su primer día en Interior, cuando horas antes y entre improvisadas declaraciones aterrizó en plena crisis desatada en la moneda por la estrepitosa renuncia de Manuel Monsalve. Subsecretario, ¿cómo está, subsecretario? Para mí es un orgullo siempre servir al Estado de Chile. ¿Y el hecho de que le corresponda asumir mañana o hoy con la conmemoración del 18 de octubre, cómo se está preparando eso? Las obligaciones son obligaciones, uno no elige los días. No hubo elección, pero sí sorpresa en el Ministerio de Justicia, donde lo despidieron tras ejercer desde enero del año pasado hasta este 17 de octubre. En ese periodo se convirtió en uno de los voceros habituales del gobierno, valorado por su manejo ante la crisis, que lo posicionó como una figura fuerte del gabinete, donde su traslado se definió entre la ministra del Interior y el presidente Gabriel Boric. En la seguridad no se puede improvisar. Me pareció que
que dada la crisis que provoca lo que hemos conocido a propósito del ex subsecretario Monsalve, se requería una persona que dé garantías y transmita tranquilidad, seriedad y profesionalidad. Yo le voy a responder como un viejo profesor de la práctica profesional de la Corporación de Asistencia Judicial. Papelitos primero. Fue la frase que adelantó su estilo para enfrentar numerosas controversias que van desde los errores en la tramitación de indultos, por lo cual llegó al Ministerio de Justicia. ¿Puede decir usted que este capítulo de los indultos, por lo menos para el gobierno, se cierra? Hasta la reciente crisis del Poder Judicial. También por su rol en el plan de búsqueda y el debate sobre las cárceles de alta seguridad. Yo podría haber puesto a otra persona, corriendo riesgos, quizás haciendo una jugada de otras características, pensando en algo que rompiera esquemas. Pero me pareció que la persona del ministro Cordero es transversalmente respetada y le transmite además garantías a la ciudadanía de que aquí la pega va a continuar realizándose con la mayor seriedad posible. Seriedad demandada para un cargo que dentro del Ministerio del Interior se encarga del despliegue territorial y la coordinación policial. Ya en su primer día, Luis Cordero estuvo atento al plan por los 5 años del estallido social. No solamente tiene un escenario complejo desde el punto de vista de los delitos y el grado de avance del crimen organizado en nuestro país, sino que además enfrenta un terremoto político. Y un terremoto político que afecta justamente a la subsecretaría que él asume en condiciones muy complejas. Tiene dos importantes desafíos. Primero, sacar adelante la agenda legislativa en materia de seguridad. Y en segundo lugar, enfrentar la grave crisis de seguridad, el aumento de los homicidios, de los portonazos, del narcotráfico, de los turbazos. Pero más allá de la crisis de seguridad hay quienes ven dos posibles escenarios. Uno, que se convierta en el próximo ministro de Seguridad Pública, o dos, como eventual reemplazo de Carolina Toa. Es muy probable que don Luis Cordero dentro de poco sea ministro de Seguridad, si se aprueba el proyecto de ley que está en su último trámite, o eventualmente cuando la ministra Toa, como se especula, se vaya a una campaña presidencial los primeros meses del próximo año, probablemente podrá ser el jefe político del ministerio. Pero para eso falta, y por ahora la prioridad de Luis Cordero es calmar las aguas al interior de la Moneda, donde ya se reunió por primera vez con la ministra Carolina Toa en su nuevo puesto como subsecretario del Interior. La Corte Suprema ratificó la condena de 6 años de cárcel en contra de Eduardo Macaya Centilli. El máximo tribunal rechazó de forma unánime esta mañana un recurso de nulidad que había presentado la defensa, con el que buscaban dejar sin efecto la sentencia en su contra. Recordemos que el padre del senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya, fue condenado a 6 años de cárcel por los delitos de abuso sexual en contra de menores de edad. Eduardo Macaya Centilli también estuvo en la polémica luego que en julio la Corte de Apelaciones decretara arresto domiciliario para el empresario, una decisión que posteriormente fue revocada tras revisar las medidas cautelares. Además, por esa misma fecha, Gendarmería abrió un sumario investigativo ante las denuncias de supuestos tratos privilegiados que recibió en la cárcel de Rancagua. Hemos sido notificados por la excelentísima Corte Suprema del fallo que rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado Eduardo Macaya Centilli. Eso significa que este fallo queda ejecutoriado y el condenado tiene que empezar a cumplir la pena de 6 años de privación de libertad por los delitos por los cuales fue condenado por el Tribunal Oral de San Fernando, que corresponde a 4 ilícitos de abusos sexuales a menores de 14 años, condenado a 6 años de presidio. Eso significa que cumplirá esa pena en la cárcel. Yo asumí hace menos de 3 meses la presidencia de la UDI justamente por este caso. Y lo primero que dije en ese momento era que la sentencia del tribunal la íbamos a hacer propia y que la íbamos a respetar. Hoy llegó el día de hacer carne esa afirmación que yo hice. Respetamos esa sentencia, la hacemos propia y no la cuestionamos. Muchas gracias. El senador Macaya no ha cometido ningún delito. Gran parte del comercio no ha podido recuperarse a 5 años del estallido social. Actualmente la vacancia de locales es cercana al 20%, afectando a los cascos históricos de las comunas más afectadas. En Santiago Centro, por ejemplo, son más de 900 locales los que están cerrados. Natalia Muñoz estuvo ahí y nos va a contar los detalles de la situación a 5 años del estallido. Esto me parece espantoso, un crimen.
después de todo lo que hicieron, se pusieron a asaltar tiendas, negocios, a desarrajar negocios y robarse todo lo que pudieron. Testimonios de hace 5 años atrás, las manifestaciones masivas, incidentes y ataques que aún resienten en la llamada Zona Cero. Comenzamos este recorrido en el lugar que fue el epicentro de las manifestaciones hace 5 años atrás, donde la mayoría de los locales comerciales no han podido recuperarse. Fue como un símbolo del daño que se hizo a la zona producto de las manifestaciones. Y vemos todo aquí hasta llegar a Universidad Católica, claramente muchos locales cerrados y lamentablemente por más que hemos tratado de ofrecer estos locales, no los podemos colocar. En Santiago son más de 900 locales comerciales cerrados desde el estallido social del 2019. Esquinas que antes destacaban por registrar los valores de arriendo más altos de Latinoamérica, vieron caer sus precios a menos de la mitad. Lo que podría ser una buena noticia no lo es para los locatarios. La gente ya no sale en la noche, tanto también por no hay locales, la delincuencia ha subido bastante, considerablemente. La venta que teníamos antiguamente a nosotros nos ha bajado considerablemente un 50% a lo que vendíamos anteriormente. El público que venía al centro, la locomoción. En la tarde, el centro a las 10 de la noche, ya después no hay nadie. O que se sepa que venir al casco histórico, este es un barrio cívico, es precioso. La idea es que nuestros clientes o la gente que venga al centro esté segura, esté tranquila. Es triste venir a Santiago, al centro de Santiago y ver cómo está. Se hizo mucho daño y no se consiguió nada. Vengo muy poco aquí al centro, muy poco, pero se nota que hay muy poco abierto, que no hay. Situación que se repite en regiones. Antofagasta, Valparaíso, Concepción y por supuesto Santiago son las comunas con mayor rezago en la recuperación de sectores céntricos, con una vacancia de recintos cercana al 20%. Algunos de estos cierres corresponden además a comercios que eran emblemáticos en la zona. Ha afectado significativamente la vacancia y los precios y lamentablemente ese repliegue del comercio formal ha dado espacio a actividades informales. El estallido social marcó el inicio, yo creo que de las cifras negativas que hemos tenido en temas de vacancia comercial, la caída de las ventas, en la desocupación de los cascos históricos. Yo creo que fue el punto de partida. Se suma, por supuesto, la pandemia, que también agudiza. Tras el estallido y la pandemia se agudizó la crisis, no solo afectando al comercio, sino también a las oficinas, hoteles y viviendas. La vacancia de oficinas aumentó a 14%. Una de las primeras empresas en migrar al sector oriente fue Enel, luego de haber resultado siniestrada su sede en Santiago Centro. Empresas que han migrado, también ha migrado Transbank y así otras. El Banco Santander también está haciendo un proyecto en el sector oriente de la capital y hay muchas más. Nosotros hoy día tenemos cerca de 100.000 metros cuadrados en oficinas que quieren migrar y están buscando alternativas para salir del centro. En una primera instancia tuvieron mucho que ver con la migración de usuarios desde Santiago Centro hacia la zona oriente de la capital. Esto ha provocado que en la comuna de Las Condes la tasa de vacancia haya bajado progresivamente hasta encontrarse a la fecha en niveles de equilibrio entre el 7 y el 9%. En cuanto a las viviendas, las ventas se redujeron notablemente, pasando de más de 4.000 unidades al año a la mitad en el centro de Santiago. Eso sí, el valor de las propiedades ha aumentado. El precio promedio pasó de 70 UF por metro cuadrado a 77. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera visto afectada de esta forma en temas de seguridad? Es probable que el desarrollo habitacional de Santiago fuera aún mejor y estuviera orientado a una gama más amplia de segmentos, sobre todo a familias más numerosas. Además, la ocupación del sector hotelero cayó a 55% y el valor promedio de las habitaciones pasó de 95 a $65. Desde los gremios solicitan incentivos tributarios para disminuir la vacancia y mayor seguridad en la zona. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que es la principal causa de muerte oncológica en mujeres en nuestro país. La Fundación Arturo López Pérez inició una campaña para generar conciencia sobre esta patología y fomentar, sobre todo, la detección precoz ante el creciente número de casos. María Luisa Carrión nos va a contar más en el siguiente informe. Póngase de frente acá al equipo, muy bien. Mentón arriba. Y voy a acomodar la mano.
El cáncer de mamas no es solo el cáncer más frecuente entre las mujeres en nuestro país, sino que también la principal causa de muerte. Al año se diagnostican unas 5.600 mujeres con esta patología. Por eso, su prevención y el diagnóstico precoz es fundamental. Soy el doctor Badir Chaguán, jefe de la Unidad de Cirugía Oncológica y Reconstructiva de Mamas de la Fundación Arturo López Pérez. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, la evidencia. 9 de cada 10 personas podrían sobrevivir a la enfermedad si se detecta de manera temprana. Las cifras en nuestro país son preocupantes. Las muertes por cáncer de mama aumentaron más de un 10% en 2023, siendo el año con más vidas perdidas por esta razón. 1.789 mujeres fallecieron, 1.789 vidas, 1.789 familias, 1.789 historias. Comparado el año 2022 con el 2023, vimos un incremento de la mortalidad importante y pensamos que este aumento de la mortalidad se debe a que los años anteriores al 2022 faltaron mamografías por hacer. En el fondo, las pacientes que llegaron a diagnosticarse en estos años y los diagnósticos que estamos viendo hoy en día llegan en etapas mucho más tardías de lo que lo veíamos hace 5 años. Entonces, al diagnosticarlo más tardíamente, el pronóstico empeora y por eso está aumentando la mortalidad del cáncer de mama. Un efecto que dejó lamentablemente la pandemia. Cada vez es más frecuente además ver casos antes de los 40 años. Por eso es importante poner atención a los factores de riesgo, ya que más del 85% de los casos se desarrolla sin tener antecedentes familiares directos, que es uno de los primeros signos de alerta, junto al consumo de tabaco, al exceso de alcohol, al sedentarismo y las dietas ricas en grasas. Yo hoy día soy una sobreviviente de cáncer. Soy una sobreviviente de cáncer que luché, lo pasé mal, perdí mi pelito, perdí mi esencia, que en realidad uno como mujer siempre el tema de la feminidad igual es importante. Hace 2 años a María José le detectaron cáncer de mama. Luego de realizarse un examen preventivo, le dijeron que era un cáncer agresivo y que no se estaba diagnosticando en etapa temprana. Muy fuerte. Yo cuando recibí esa noticia fue algo que totalmente inesperado, no me lo imaginaba, no lo pensaba, nunca pensé que iba a estar asociado ese resultado a algo tan fuerte como la palabra cáncer. No. La palabra cáncer es como automáticamente uno lo asocia a muerte, es eso. Y así comenzaron las quimioterapias y las intervenciones quirúrgicas. Con 2 hijas, enfrentar el diagnóstico no era nada sencillo. Ahora le toca ser cuidadora de su padre, que tiene cáncer de páncreas. Ella hoy se considera una sobreviviente de una enfermedad que en el mundo tiene 2 millones de diagnósticos al año. Para el año 2024 se espera que unas 6.200 personas reciban este diagnóstico. Y por supuesto, en relación al envejecimiento poblacional, ya que los cánceres en general, incluido este cáncer, se da mucho más con la edad, el número de casos ha ido en aumento. Sin embargo, en Chile, la sobrevida a 5 años en cáncer de mama sobrepasa el 80%. Por eso es que el mensaje es uno solo. La mamografía te va a tomar minutos y te va a dejar tranquila. Y no pierdes 1 hora, estás ganando vida. Hazte la mamografía. Aunque cueste, primero nosotras, es la campaña liderada por la Fundación Arturo López Pérez para detectar cuanto antes el cáncer de mama. Mientras antes lleguemos nosotros es mejor. El cáncer de mama tiene un pronóstico muy favorable cuando lo diagnosticamos en etapa 0 o en etapa 1, cuando está encapsulado un tumor in situ o cuando está en etapa 1, en que es un tumor pequeño que no afecta a ganglios. Hoy en día la mayoría de los cánceres los estamos diagnosticando en etapa 2 a 3. Entonces estamos acercándonos más a las etapas más avanzadas. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, fecha en la que se busca generar conciencia sobre esta enfermedad. La mamografía es el único examen que permite diagnosticarla y aunque pudiera ser incómodo, salva vidas. Fue como una bola de nieve que se empezó como a formar cada vez más grande y como que todo se me hizo un caos, pero la palabra es muy fuerte, muy fuerte. No siempre se posterga un poquitito y da la prioridad a otras cosas que igual son igual de importantes, pero al final uno piensa y es el minuto cuando uno también pasé en el proceso y yo decía,
¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué me dejé estar? Darnos prioridad, ese es el mensaje. Prioridad para prevenir o diagnosticar a tiempo una enfermedad que nos arrebata 5 vidas a diario. A esta hora de la noche estamos junto a Alicia Contreras para revisar todas las noticias internacionales que vamos a partir esta revisión en Medio Oriente, porque Israel dio a conocer detalles de lo que fue el hallazgo del líder de Hamas y su posterior muerte, su posterior asesinato. Videos con bastantes detalles, Alicia, sí. Y lo que podría significar esto después en materia política, si terminar con el líder de Hamas significa terminar con Hamas como había prometido Benjamín Netanyahu. Exacto, se conocieron más detalles de esta muerte, que fue una muerte accidental para Israel porque fue un control de unas tropas israelíes que se enfrentan a 3 hombres, lo matan, ahí se ven los últimos momentos con vida de Sinwar, ahí está vivo, lanza un palo hacia este dron que está captando esta imagen, y después de esto el ejército con un tanque ataca este edificio, y ahí es que muere Sinwar. Pero esa es la precisión, el dron entra por la ventana, lo ubica y es ahí donde entonces se produce la... No, ahí solo lo ubica, está el video, claro. Y después un tanque se acerca a este edificio y dispara entonces... Pero me llama la atención que el dron haya entrado y lo haya identificado. Ahora, hasta ahí Israel no sabía que se trataba de Sinwar. Fue después cuando encuentran el cadáver entre los escombros, que están estas fotos donde se ve su cabeza, es que lo encuentran parecida a Sinwar, y esto fue el miércoles. Entonces mandan una muestra de su cuerpo, la analizan porque él estuvo 20 años en prisión en Israel, o sea, tenía muestras de su ADN. Y recién ayer entonces confirman que está muerto. Se demoran un día entonces en dar con esta muerte de este líder de Hamas. Ahora, esto implica que hay una etapa acá que se cierra en esta guerra entre Israel y Hamas, pero no está claro qué. La comunidad internacional dice que esto implica entonces que se abre un espacio para un alto al fuego, para lograr una tregua. Sin embargo, Hamas hoy día fue enfático en que ellos solo van a liberar a los rehenes si es que Israel se retira de Gaza y si libera a sus prisioneros palestinos. Exacto. Israel ha seguido atacando Gaza. Hoy día se confirmaron unas 30 de muertos en el norte de Gaza. Entonces no sabemos cómo va a avanzar esta guerra. Tenemos una gráfica con los líderes que ha eliminado Hamas ayer, o sea, Israel. Ayer hablábamos que hay varios líderes que ha eliminado Israel. Por una parte tenemos entonces a Yahya Sinwar, que lo matan ayer, y él es el líder de Hamas. Pero y además el autor intelectual de los ataques del 7 de octubre. Exacto. Sinwar estaba dentro de Gaza, entonces por eso era importante. Ismael Haniyeh también era líder político de Hamas, pero él estaba fuera de Gaza, él estaba en Irán. Matan a Haniyeh y es por eso entonces que Sinwar toma el liderazgo también político de Hamas, y es por eso que a él se le ve como el líder más importante. Y también Israel terminó con Nasrallah, que es el secretario general de Hezbollah, que lo hizo en el Líbano. Después de estas 2 muertes, Irán decide atacar a Israel en venganza, y es por eso que también estamos a la espera de la respuesta de Israel a Irán. Entonces esto es un conflicto mucho mayor con distintas piezas que entonces van cayendo, pero hasta ahora desde Israel no sabemos si es que está abierto a una tregua. Estados Unidos dice que acá se abre un espacio, pero que va a ser difícil. Podrían tomarse, claro, de esa promesa que hizo Netanyahu de terminar con Hamas. Claro que Hamas no se termina, dicen ellos, eliminando los líderes. Bueno, Laura Soto tiene un completo informe de qué pasó entonces en Gaza. Lo que comenzó como una operación militar de rutina terminó convirtiéndose en uno de los mayores logros del ejército israelí en más de un año de guerra. Un dron de las fuerzas de defensa grabó los últimos momentos con vida de Yahya Sinwar, líder de Hamas y el cerebro tras los ataques del 7 de octubre. Cubierto en polvo y sosteniendo con su mano izquierda lo que parece ser un palo, se refugiaba este miércoles en un edificio en ruinas en la ciudad sureña de Rafah. Ahí encontró su muerte. Estamos de luto por el líder, nuestro luchador y hermano, el mártir Yahya Sinwar, que fue asesinado como un héroe, un mártir, luchando y sin dar un paso atrás. Fue asesinado mientras luchaba, portando su arma y combatiendo al ejército de ocupación hasta el último momento de su vida.
Según explicó el ejército israelí, sus soldados vieron a 3 hombres armados moviéndose de casa en casa. Cuando les dispararon, el grupo se separó y Sinwar entró solo a uno de los edificios. Ahí los militares atacaron el inmueble con un tanque. Yahya Sinwar se escondió durante mucho tiempo en el lugar donde nuestras fuerzas estaban atacando. No sabíamos que estaba ahí, pero seguimos actuando con determinación. Entre los terroristas que eliminamos no había rehenes. Yahya Sinwar era el líder de Hamás en Gaza desde 2017, pero tras la muerte de Ismail Haniyeh a fines de julio pasado, también tomó el control general de la organización. Antes de eso, pasó 23 años de su vida encarcelado en Israel hasta 2011, cuando fue liberado en un intercambio de prisioneros. Era conocido por el trato violento que empleaba contra cualquier sospechoso de colaborar con Israel. Funcionarios de dicho país lo describían de hecho como el carnicero de Han Yunis, y se cree que sobrevivió el último año refugiado en la red de túneles subterráneos del enclave palestino. Ahora que ya no está, varios líderes occidentales tienen la esperanza de que esto lleve a un alto al fuego en Gaza, en especial Joe Biden, quien se reunió en Berlín con el canciller alemán, el primer ministro británico y el presidente francés. La muerte del líder de Hamás representa un momento de justicia. Ayer se lo dije al primer ministro de Israel. Hagamos también de este momento una oportunidad para buscar un camino hacia la paz, un futuro mejor en Gaza sin Hamás. Espero poder hablar sobre Irán. Ahora debemos aprovechar al máximo este momento. Lo que se necesita es un alto al fuego en Gaza, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, acceso inmediato para la ayuda humanitaria y retomar el camino hacia la solución de los 2 estados. Netanyahu reafirmó este jueves que la guerra no terminará hasta que Hamás deponga las armas y libere a los rehenes. La milicia dice por su parte que los secuestrados no volverán hasta que Tel Aviv cese su agresión. Tanto Hezbollah como los hutíes de Yemen condenaron el asesinato de Sinwar. Sinwar fue en gran medida un oponente y un obstáculo para llegar a un acuerdo de alto al fuego. Muchos tienen la esperanza de que con Sinwar fuera del camino, el nuevo liderazgo va a querer encontrar una manera de poner fin a este conflicto. Por lo tanto, dependerá de quién se levante en su lugar. El heredero de Sinwar podría ser su hermano menor, Mohamed, comandante militar de la milicia de línea dura. También se mira a Khalid Mashal, líder de Hamás entre 1996 y 2017, que también se consideró como sucesor de Haniyeh. Lo seguro hasta ahora es que para Hamás los acontecimientos recientes no significan la muerte de su movimiento. Entonces Israel ha seguido atacando Gaza y también ha atacado el Líbano, que es entonces donde se está enfrentando a Hezbollah. Pero en esos ataques al Líbano también ha atacado a los cascos azules. Claro, en el Líbano están los cascos azules, están presentes con muchas nacionalidades distintas, entre ellas la italiana. Exacto, y es por eso que la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, hoy día llegó al Líbano, se reunió con las tropas italianas y también con el primer ministro del Líbano. Ahí la vemos llegar, fue un viaje que anunció después de condenar entonces estos ataques de Israel a los cascos azules que dijeron que no se van a retirar de este lugar a pesar de las advertencias de Israel, que dicen que Hezbollah está usando a los cascos azules como escudos humanos. Giorgia Meloni hoy día volvió a reiterar entonces que es inaceptable estos ataques a estas tropas y que hay que reforzarlas. Escuchamos lo que dijo Giorgia Meloni. Por eso repito que considero inaceptable que se ataque a los cascos azules y pido una vez más que todas las partes se esfuercen por garantizar en todo momento la seguridad de cada uno de estos soldados. Por eso también estoy convencida de que hay que reforzar las tropas de la ONU. Solo fortaleciéndolas y manteniendo su imparcialidad podremos pasar página. Bueno, es bastante sorprendente la declaración de la primera ministra italiana, porque ella es de un partido que proviene de la extrema derecha, que tradicionalmente en materias multilaterales no está apoyando a la ONU. Sin embargo, ella va al Líbano, apoya a la ONU y además dice que si es necesario va a enviar más soldados italianos. Y es la única de todos quienes han condenado la que ha viajado hasta el lugar. Claro. Pedro Sánchez lo hizo también, Emmanuel Macron, sin embargo ellos no se han trasladado
al Líbano. Y Mati, vamos a terminar con lo que está pasando en Cuba, porque hoy la isla vivió un apagón total de su sistema eléctrico. A las 11 de la mañana se desconectó completamente, falló una planta de energía eléctrica y quedaron sin electricidad. Ahora, esto es algo que ya viene desde hace varios días, que están teniendo largos apagones durante la jornada. A veces solo tenían 2 horas de electricidad por la noche y es por eso que hay bastante molestia entre los cubanos. Hay varias razones. La principal, dice el gobierno de Cuba, es la falta de combustible. Dicen que por las sanciones económicas no han podido importar más combustible para entonces alimentar el sistema eléctrico. También señalan que el huracán Milton dejó estragos en la infraestructura, que además es una infraestructura muy limitada y que no ha tenido mantenciones desde 1990, y es por eso entonces que hoy día finalmente colapsa el sistema de energía y 10 millones de cubanos se quedaron sin electricidad hoy día en la isla. Durante la tarde el gobierno anunció que estaba reponiendo entonces la electricidad, pero de todas formas no está completamente repuesta en toda la isla. Revisemos lo que dijeron desde el Ministerio de Energía en torno a esta situación. 11 de la mañana, la termoeléctrica Antonio Vitera, que estaba en ese momento generando aproximadamente 210 megawatts, salió de servicio. Se está revisando las causas de la salida de servicio. No tenemos en este momento la causa, pero bueno, cuando la unidad salió de servicio, el sistema colapsó, o sea, está en cero total en estos momentos desde esa hora. Ya a partir de ahí, bueno, se está revisando las causas de la salida de la termoeléctrica Antonio Vitera, pero el sistema se quedó sin energía en todo el país. Falta de combustible, infraestructura sin mantención y también los estragos del huracán explicarían este apagón en Cuba. Bueno, vamos a ver cómo sigue, porque efectivamente la mantención es prácticamente inexistente, no hay repuestos, en fin, lo que ya sabemos de Cuba, muy lamentable. Muchísimas gracias, Alicia, por toda esta entrega de este viernes. Que tengas un muy buen fin de semana. Viernes 18 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.